En esta ocasión vamos a darle continuidad a este seminario relacionado con la educación cristiana, una visión de la educación cristiana desde la escuela del Jardín del Edén hasta la escuela del más allá. En esta segunda parte nos vamos a centrar en las escuelas, en los modelos educativos del Nuevo Testamento. Pero antes vamos a tener unas palabras de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos porque contamos con un amplio conocimiento de verdades que están en tu palabra y en el espíritu de profecía. Gracias, Señor, porque tú has dejado para nosotros todo este conocimiento. Haz que podamos implementar en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros colegios, todas estas verdades para que podamos tener una iglesia fuerte y firme y preparada para tu encuentro. En el nombre de Jesús, amén. Uno de los modelos educativos dentro de las Sagradas Escrituras fue el modelo educativo en el cual Jesús estudió, la escuela de Jesús. Las Sagradas Escrituras dicen que en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 15, que las personas se maravillaban de Jesús porque él conocía de las letras, era culto, era refinado. Sin embargo, no había estudiado, nunca había acudido a una escuela instituida. Cuando observamos también en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 16, encontramos que no solamente Jesús tenía la costumbre de ir el sábado al templo, sino también que en una ocasión se levantó a leer. Si Jesús sabía leer, pero nunca fue una institución educativa instituida en aquella época donde acudían la mayor parte de los jóvenes, entonces, ¿de dónde aprendió Jesús? ¿Cuál fue su escuela? Bueno, en la escuela de Jesús, sus padres eran sus maestros y Jesús, el mismo Dios, el verbo hecho carne, era el estudiante. Era una escuela, por supuesto, muy atípica, porque el estudiante era el mismo creador del universo, era el mismo Jehová, Dios, Jesús, el verbo hecho carne. Pero ahora, todo lo que él había enseñado en los tiempos antiguos, lo recibió directamente de su madre y de su padre. Era muy curioso. Ahora, los padres, los maestros de Jesús, eran personas que tenían cualidades que son válidas de mencionar para que podamos poner en perspectiva acerca de lo importante que es que el educador, el agente educador, el maestro, tenga valores para transmitir más que el conocimiento que pueda transmitir. En la palabra de Dios vemos que en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 18 y versículo 19, hablando acerca de José, el padre de Jesús, acá en la tierra terrenal, vemos que este hombre, sabiendo que se había desposado con María, entendió, halló, conoció, se dio cuenta de que María estaba embarazada, había concebido el Espíritu Santo, pero estaba embarazada. Por supuesto que la Biblia dice que José, que era su marido, legalmente lo era un hombre justo y no quería difamarla a ella como una dama. Son valores importantes en un caballero. No quería difamar a una mujer, pero era un hombre justo. Y entonces quiso dejarla secretamente, es decir, que era un hombre de mucho tacto. No hizo un escándalo, podía haber utilizado la ley de aquellos tiempos, pero no, decidió dejarlo así. Sin embargo, vemos que existe otra característica en José, que cuando él recibió el sueño de parte de Jehová, donde se le orientó que debía quedarse con María, dice la palabra de Dios que él hizo como el ángel del Señor le había mandado. Así que otra característica que tenía José es que era un hombre obediente. Era un hombre obediente, era un hombre justo, era un hombre de tacto, era un hombre que sabía comportarse correctamente como un caballero, así que tenía cualidades como hombre que podían ser transmitidas como legado a Jesús. ¿Qué decimos de María? María era una mujer que fue llena del Espíritu Santo y halló gracia delante de Dios, según el Evangelio, según San Lucas, capítulo 1, versículo 30 y 31. ¿Cuál fue la escuela de Jesús? Bueno, la escuela de Jesús fue la escuela de la casa. Para aquellos que tal vez dudan con respecto al papel del hogar como centro educativo, la Biblia nos deja claro que Jesús vivió en una aldea de montaña, en Nazaret. En esa vida en Nazaret
trabajó en las tareas domésticas de la casa y también en el trabajo forzado y duro de una carpintería que no es ni remotamente a las que existen en el día de hoy. El trabajo era bien forzado, era bien duro. Sin embargo, Jesús fue tan perfecto en su carácter como en el uso de las herramientas. Es decir, su vida se caracterizó por ser impecable en todo lo que hacía. Pero Jesús vivió en Nazaret y Nazaret tenía muy mala reputación. El ambiente era un ambiente hostil y la familia era de escasos recursos. A veces nosotros podemos pensar que la pobreza limita la educación. Sin embargo, Jesús vivió en una familia de escasos recursos. En el libro del deseado de toda la gente, hablando acerca de la educación que recibió Jesús, dice el texto que Jesús conoció la pobreza, supo lo que es la pobreza. Así que cuando usted que me está escuchando, hay limitaciones en la casa, hay que enseñarle a los niños a que la pobreza no es algo para lo cual uno sentirse mal. Jesús fue pobre. Jesús vivió en la adversidad, en la necesidad, hubo carencias. Sin embargo, su espíritu siempre fue dulce y amable. Él conoció la pobreza, la negación y las privaciones. Jesús no tenía todo. También comparados con otros de su época, no tenía todo, tenía lo necesario. Esto fue para él una salvaguardia. Por lo tanto, el ser pobre, abnegado y aún a tener privaciones en la vida es una protección, es una salvaguardia. La propia tentación, la pobreza y la propia adversidad, los problemas de la vida, dice que son la disciplina que se necesita para poder desarrollar pureza y firmeza. Así que la propia pobreza, la privación y las carencias que a veces nosotros podemos tener, también tiene un elemento educativo de moldear el carácter en cada uno de nosotros. Así que verlo como algo negativo, deberíamos verlo desde una perspectiva positiva. Ahora, sabemos el comentario que se hizo en una ocasión con respecto a Jesús. Y era que en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 46, Natanael le dijo, cuando le iban a presentar a Jesús, ¿y acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dijo, bueno, si tú quieres verlo, ven y ve. Había muy mala fama con respecto a ese sitio y Jesús vivió la mayor parte de toda su vida terrenal en esa aldea de montaña. Eso nos debe decir a nosotros que si importante es el contenido que se imparte, también importante es el contexto, pero no somos el resultado del contexto. Hay que enseñar a nuestros hijos que aunque estén bajo presión, hay que educar a cada hombre y cada mujer que aunque estén bajo presión, no tienen que ceder a la presión. Porque Jesús vivió un ambiente hostil, pero en él no hubo ningún tipo de mancha ni pecado. Así que esto es un elemento importante dentro del sistema educativo de la escuela donde aprendió Jesús. El libro de texto eran los escritos del Antiguo Testamento y también la naturaleza. El plan de estudio de Jesús estaba centrado en aprender a conocer la ley y los profetas, también aprender a ser un correcto adorador y aprender a hacer, porque desarrolló el trabajo manual, tenía un oficio, tenía una obligación. El mismo creador del universo trabajó. Entonces debemos entender que en el verdadero sistema educativo, nuestros niños y niñas, nuestros adolescentes deben trabajar en el hogar, deben tener tareas definidas, hay que entregarle a ellos la responsabilidad del cumplimiento de deberes específicos en la casa. No es privarles a ellos para que no tengan ningún tipo de trabajo en la casa, no le debemos privar del trabajo. El trabajo, el oficio es algo digno, porque el mismo Jesús, en el mismo modelo educativo de Jesús se implementó y él nunca se quejó. La metodología, ¿qué metodología se usó en el caso de la educación de Jesús? Bueno, habían canto, había oración, estaban las lecciones que María le enseñaba a Jesús, se vinculaba el estudio con el trabajo porque había momentos de estudio de los escritos sagrados, pero también había momentos de trabajo en la carpintería con su padre. Había una vinculación de desarrollar la mente, el intelecto, pero también desarrollar las manos. La verdadera educación es el desarrollo armonioso de todas las facultades del hombre, en lo físico, en lo mental y en lo espiritual, pero también en lo físico es lo manual. Así que no es
para nada denigrante que a pesar de todo el conocimiento que una persona pueda tener, pueda aprender algún oficio que también le sea útil para su vida futura. También que Jesús participaba de las actividades religiosas, por eso después de los 2 años asistió con sus padres al templo y que en esa ocasión pues se perdió. Es importante a los padres que no le priven a sus hijos de participar de las actividades de la iglesia, que sus hijos traten de que estén relacionados con todo lo que sea de nuestra fe, con cada actividad, por insignificante que aparentemente pueda parecer, toda va a ejercer una influencia en el carácter de ese niño y de esa niña y de ese adolescente. Así que tengamos esto presente. Ese niño y esa niña es un adorador, por lo tanto, si es un adorador, él debe participar de las actividades y las experiencias de la iglesia como congregación. ¿Qué propósito tenía la educación que fue dada a Jesús? Pues prepararlo para una vida de ministerio. También que aprendiera a conocer el plan de Dios y a Dios. Y también que desarrollara un carácter santo, porque Jesús estaba sujeto a sus padres, aprendió la obediencia y también al someterse a ellos, desarrolló un carácter puro, porque estuvo en contacto con personas que le transmitieron valores. Jesús también, por supuesto, que fue evaluado. Las Sagradas Escrituras dice que fue tentado en todo, pero no tuvo nunca pecado. También que desarrolló como niño, desde niño, un espíritu inquisitivo, de hacer preguntas, de preguntar, de estar inquieto. Y entonces dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, que los maestros de la ley se quedaban maravillados del conocimiento que tenían. Allí encontraron José y María a Jesús, que estaba entre los grandes maestros. Él escuchaba y él les hacía preguntas. Para la corta edad que Jesús tenía, entonces ya tenía un carácter, había desarrollado habilidades de hacer preguntas. Y eso indica que tenía un carácter peculiar, un espíritu inquisitivo. Y también la evaluación, vemos que Jesús desarrolló una vida de obediencia y de sujeción a sus padres terrenales, aunque era el Hijo de Dios. Y lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, que estaba Jesús, lo encontraron oyéndole, preguntándole. Todo el mundo se maravillaba de la inteligencia que tenía ese niño, que luego se convirtió, por supuesto, fue desarrollando paulatinamente en el hombre que fue, y también de sus respuestas. Y cuando volvió a su casa, estuvo sujeto a ellos. Otra escuela que aparece en el Nuevo Testamento es la escuela de los discípulos, la escuela en la que Jesús ya no era el estudiante, sino era el maestro. El maestro era Jesús. Y los apóstoles, las grandes multitudes que acudían a escuchar a Jesús, o ciertas personas de forma individual como Nicodemo, o la mujer junto al pozo, que ya eran tutorías, eran clases ya personalizadas. Jesús como maestro no le importaba el tamaño de la multitud. Podía ser 1, 12, 70 o miles. Pero ese era su auditorio. Eso era una gran escuela. El marco donde Jesús enseñó era variado. Lo mismo era en la sinagoga que en el templo. Lo mismo podía ser al aire libre en la naturaleza, en contacto directo con la naturaleza, y utilizaba como recursos educativos lo que había en la naturaleza, lo que todo el mundo podía observar y recordar el mensaje que había dado. Una red, una pesca, peces buenos, peces malos, el trigo, la cizaña, las ovejas, los cabritos, los lirios del campo, las aves de los cielos. Recursos que estaban al alcance de todo. Jesús los utilizó para dar el conocimiento del nuevo reino. Así que Jesús utilizó la naturaleza. Ese era la naturaleza, el contacto directo con ella era su marco, el lugar, su aula de clase. También Jesús en varias ocasiones enseñó en casas privadas donde se les invitaba o le gustaba ir, como en el caso de la casa de Lázaro, y también en ciudades y aldeas que cuando él iba sanaba, pero también educaba. El libro de texto que utilizó Jesús para educar a sus discípulos y a aquella gran multitud eran los escritos del Antiguo Testamento. Jesús, recordarán cuando dijo, lo que ustedes han escuchado, y después sí, pero yo os digo, recordarán lo que dijeron los antiguos, pero yo os digo. Jesús utilizaba los recursos que estaban en el Antiguo Testamento y luego le daba una nueva forma de interpretación. Y también, por supuesto, Jesús, el libro de texto que usó era la propia naturaleza. El plan de estudio
estaba centrado en las Escrituras. En varias ocasiones Jesús centró la importancia del estudiar, escudriñar las Escrituras y que las Escrituras eran la fuente de verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. También los principios espirituales del nuevo reino estaban dentro de la enseñanza de Jesús y el énfasis en el servicio. La metodología que usó Jesús fue variada. En aprender a pensar, a comprender, aprender a ser personas, a ser adoradores, a hacer, porque los mandó como discípulos de 2 en 2, el trabajo colaborativo. Empleó en su metodología variadas ilustraciones e historias, hizo referencias a eventos históricos que estaban en el Antiguo Testamento, en los escritos sagrados. También empleó analogías, demostraciones, repeticiones, el aprendizaje por contraste, es que el método comparativo, la hipérbole, las paradojas, las anomalías, el aprendizaje colaborativo y hasta la resolución de problemas. Jesús utilizó una amplia gama de métodos educativos. Así que, padres, el mismo contenido, pero con diferentes métodos, es lo que Jesús nos ha enseñado que debemos implementar en nuestros hogares, y a los maestros que nos están escuchando, pues de la misma forma. El mismo contenido, pero utilizar variadas metodologías. ¿Qué propósito Dios tenía? Pues el propósito máximo era que al dar las leyes del nuevo reino, revelar el carácter de Dios, de su Padre, en la mente de todos sus oyentes. Y también revelar esos principios espirituales del nuevo reino. Bueno, por supuesto que en todo sistema educativo había que evaluar, y fueron evaluados. ¿Y los resultados cuáles fueron? Multitudes acudían a Jesús y escuchaban los principios del nuevo reino, acerca del perdón y del amor al prójimo, acerca de la ley y acerca del sábado, acerca de la salvación, acerca del Cordero que quita el pecado del mundo. También parte de los resultados es que la mayoría de todos sus estudiantes, sus discípulos, cuando fueron evaluados, salieron bien. Pero lógico que hubo uno que se aplazó, Judas. Y también un resultado es que se instituyó la iglesia primitiva. De hecho, la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, es el modelo educativo que vamos a centrar ahora en nuestro estudio. En el modelo educativo de la escuela de la iglesia cristiana, ¿quién eran los maestros? Bueno, ya Jesús había ascendido y había dejado a sus discípulos. Así que los discípulos, los apóstoles y los líderes de la iglesia que estaban haciendo, ahora tomaban el legado de Jesús y eran los maestros que iban a enseñar todo lo que Jesús le había depositado como las verdades del evangelio. ¿Quién eran los estudiantes? Todas las personas de diferentes culturas y contextos religiosos, diferentes países. Por eso en la ocasión del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, habían de todos los lugares del mundo. Fue un momento estratégico para promover el evangelio y hacer discípulos. Como modelo educativo de la iglesia primitiva, había un marco, un sitio donde se desarrolló esta escuela. ¿En qué sitio? Bueno, en casas privadas, también en las sinagogas y en el templo, y también hubo momentos en que fue en contacto directo con la naturaleza. El libro de texto que utilizó la iglesia primitiva en la educación de aquella época era el Antiguo Testamento y también la comunicación y las enseñanzas directas de Jesús. El plan de estudio de esa época era un plan de estudio cristocéntrico con la perspectiva de Cristo y las profecías mesiánicas concernientes a Él. Este era el centro del plan de estudio de esa época. En la ocasión en que Felipe estuvo dando el estudio bíblico al eunuco, y en el caso del discurso de Pedro, podemos encontrar que hay un énfasis en el Cristo muerto y en el Cristo resucitado. Ese es el centro principal de la enseñanza de esa época. ¿Qué metodología se usó? La metodología de la vida práctica de servicio, hacer discípulos, ir al mundo, del trabajo cooperativo, iban de 2 en 2, iban en grupo, vemos a Pedro y a Juan, luego más tarde vemos a Pablo, vemos a Silas, entonces vemos que iban de 2 en 2, y la comunicación oral y también escrita, porque posteriormente empezaron a circular los escritos del apóstol Pablo. El propósito era
evangelizar el mundo conocido y hacer discípulos a todas las naciones. Los resultados, por supuesto, que hubo una iglesia que se expandió, que aprendió a resistir la presión de la sociedad. Se empezó a expandir y pudo soportar la persecución y aún estuvieron sujetos a muerte, pero fueron fieles a Dios y la iglesia creció. El mundo conocido fue evangelizado. Ahora, nos queda una última escuela, que es la escuela del más allá, donde todo el mundo aspiramos a estar. Esta escuela que se proyecta hacia el futuro, ¿quién es el maestro? ¿Quiénes son los estudiantes? La deidad, los propios ángeles y los seres que nunca han caído serán los maestros. ¿Quiénes serán los estudiantes? Los redimidos de todas las épocas, de todas las naciones, que ahora, revestidos de inmortalidad, están delante de Dios. Esta escuela, ¿cuál es su marco? ¿Dónde se va a desarrollar el sistema educativo de la escuela de más allá? Pues se va a desarrollar en una ciudad bella, una ciudad de calles de oro, de un mar de cristal, una ciudad que Dios ha preparado para cada uno de aquellos que le aman y le obedecen. Una escuela en donde en ese sitio no va a haber necesidad de estar pensando de que hay hambre, porque todas las necesidades van a estar saciadas. El hambre no va a existir porque va a haber abundancia de comida. La sed no va a existir porque va a haber agua. Cristo los pastoreará a su pueblo. Habrá paz y habrá seguridad. Un gozo perpetuo, no va a estar manchada ni de la muerte, ni del dolor, ni de la miseria. Esa es la escuela del más allá. Ahora, el libro de texto de la tierra nueva, de la escuela del más allá, de ese modelo educativo que se va a implementar en un futuro, es las obras de la creación de Dios y la sabiduría infinita de la deidad. Dentro del plan de estudio de los redimidos va a estar el carácter de Dios. También va a estar centrado en las maravillas de la creación, el plan de redención. Conocemos lo que está en la palabra de Dios, pero hay mucho más. Y a medida que pase la eternidad, nuestras mentes van a expandirse y vamos a poder conocer con profundidad lo que es el plan de salvación. Hay mucho que todavía nos falta por aprender y allí de seguro que lo vamos a aprender. El papel de los ángeles en el plan de redención y también el juicio. Los redimidos van a estar en el juicio, según el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4, van a participar de esta actividad, así que ellos necesitan comprender que Dios ha sido justo. Pero es importante que tengamos presente que el papel que han desarrollado los ángeles en el plan de redención debe mostrarse, porque los ángeles de Dios han estado en diferentes concilios donde también había un plan para acabar con un hijo de Dios y ellos lo han neutralizado. Los ángeles han estado operando como siervos de Dios en la historia de la humanidad, desde el Edén hasta la tierra nueva. Han estado estos seres. El papel que han desarrollado los ángeles en todo el plan de redención nos va a ser revelado y va a ser parte del plan de estudio de los redimidos. Ahora, ¿qué metodología se va a usar para educar en la tierra nueva, en la escuela de más allá? Es el mismo modelo educativo del jardín del Edén. Dios se va a comunicar ya directamente con sus criaturas, porque el pecado ha desaparecido, la muerte y el dolor. Las cosas serán restablecidas al inicio, así que se va a retomar el modelo educativo del jardín del Edén. La escuela del jardín del Edén era una filial de la escuela del cielo. Cuando todo sea renovado, volveremos a los propios orígenes de nuestra raza. También Dios va a estar relacionado directamente con todos sus hijos, porque dice la palabra de Dios que Dios nos pastoreará, estará a nuestro lado. También va a ser muy rica esta escuela, porque la metodología es que vamos a poder aprender de otras personas, de otras épocas, de otros contextos, y nos vamos a poder contar muchas experiencias personales, y eso va a ser muy enriquecedor. También va a haber observación de las cosas creadas, va a haber trabajo colaborativo, vamos a poder construir casas, vivir en ellas, plantar viñas y comer el fruto de ellas. Así que va a ser una vida en que, aunque los redimidos estén en la tierra nueva, tendrán también el mismo principio del jardín del Edén, que es el trabajo manual. A lo largo de todas las escrituras vemos que Dios ha implementado en el modelo educativo
hacer que nuestra mente tenga un conocimiento correcto, pero desarrollar nuestras manos, el trabajo. Y también un aprendizaje de servicio, porque nosotros los redimidos vamos a poder contarle a otros de otros mundos no caídos cuánto amor Dios ha tenido con cada uno de nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aunque la paga del pecado es la muerte, el amor de Dios fue tan grande que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que los redimidos de todas las épocas, de todas las edades, de todo el mundo, van a poder contar a aquellos seres que nunca han caído acerca de cuán maravilloso ha sido Dios que los ha rescatado. El propósito de Dios se habrá cumplido. El propósito es que todos sus hijos comprendan el plan de salvación en toda su amplitud y profundidad a medida que los años de la eternidad pasen. También que puedan todos desarrollar capacidades y tengan un desarrollo integral, porque hay tantas cosas en las cuales vamos a tener que estudiar, profundizar, aprender, que la eternidad nos va a servir para poder cumplir esos fines y desarrollar todas aquellas empresas y sueños que también en este mundo no podamos realizar. Ahí existe otro propósito del sistema educativo de la escuela del más allá, y es desarrollar el potencial del ser humano a su máximo esplendor y profundidad. Los redimidos de todas las épocas, a diferencia del Jardín del Edén, hay un elemento importante: no van a ser evaluados. No va a existir un árbol de la ciencia del bien y del mal. No existirá evaluación, porque ya todos los redimidos han pasado la prueba, han salido victoriosos, todos están allí y ninguno está aplazado, todos están delante del trono de Dios, están en su templo, lo adoran día y noche. Parte de su estilo de vida, de su vida misma, es la adoración. Han pasado la gran tribulación y ahora ya llevan en la frente el nombre del Padre y del Cordero, porque ahora están hechos a la imagen y la semejanza de Dios. El plan de Dios se cumplirá. Se pondrá en cada mente de hombre y mujer, niño y niña, de los redimidos, el carácter de Dios, que ha sido el objeto máximo de la educación. La historia de la educación es la historia de la redención. La historia de la redención es la historia del sistema educativo desde el Edén hasta la tierra nueva. Dios cumplirá su propósito en sus hijos y al final todos los redimidos será una nación de reyes y sacerdotes. Dios habrá cumplido su objetivo y todo el fin de Dios con sus hijos se habrá cumplido. Dios es amor. El plan de redención habrá sido completado. Pasarán los siglos y los siglos de la eternidad y cada día, cada siglo vamos a tener un conocimiento más profundo del carácter de Dios y que Dios es amor. Espero que haya sido de gran beneficio para todos ustedes este seminario y los haya podido acercar un poco más a la filosofía de la educación cristiana, de la educación adventista y de lo importante que es el estudio de las Sagradas Escrituras y que Dios sea el centro de nuestras vidas. Para terminar, vamos a tener unas palabras de oración y agradeciendo nuevamente a todos aquellos que de seguro van a ser muy beneficiados con el estudio de las Sagradas Escrituras. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos por este momento especial en que juntos hemos estudiado el plan de la redención de la perspectiva de la educación, desde la escuela del Jardín del Edén hasta la escuela de la Tierra Nueva. Que podamos atesorar estas grandes verdades en nuestro corazón y que hagamos que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros adolescentes puedan estudiar en colegios donde se desarrolla un carácter santo y donde se eduque para la salvación. Más que el conocimiento de este mundo que está pronto a pasar, que puedan ser educados en el temor y en el conocimiento de Jehová. Que podamos tener iglesias más fuertes, más unidas. Que podamos tener hogares donde Cristo sea el centro de ese sitio. Y los niños que en su regazo vayan creciendo, recuerden con agrado su infancia bendecida, porque han bebido de la fuente directa que es Cristo Jesús, porque la escuela mayor que han tenido ha sido sus hogares.
que iglesia, colegios y también los hogares puedan ser un círculo protector en esta generación que le tocará vivir en vísperas de tu segunda venida. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén.